Hi, dear students. I hope you're doing great and you've rest last weekend. Mm, Diana, how are you? Fine, thank you. And you? I'm fine, thanks. Did you rest last weekend? Yes, teacher. Yes. Okay, super. Mm, Karen. Hi, Karen. Hi, teacher. Karen, did you rest last weekend? Did you rest last weekend? Yes, teacher. Yes. Okay, super. Adriana. Hi, Adriana. Hi, teacher. Did you rest last weekend? Yes. Okay, very good. Mm, Maria. Hello, teacher. Hello, Maria. Did you rest last weekend? Yes, teacher. Okay. And Lucely. Hi, Lucely. Hi, teacher. Did you rest last weekend? Very good, thanks. Thanks, good. Okay. Okay, girls. I'm. In fact, I don't rest. I did a lot of university works Okay. this last week. Okay, girls. Mm, Teacher, very sad. very sad. Yes. Okay, girls. Today's topic is frequency adverbs. First, let's watch a video according to the theme, okay? The video. Okay. Sorry. 1 minute. Minutes por. This is the video. No, sorry. Okay. I forgot the sound video. No. Can you see my screen? Yes, teacher. Okay. Start. Yes. In today's lesson, you will learn about adverbs of frequency. Adverbs of frequency tell us how often something happens. There are two types, definite and indefinite. A definite adverb of frequency is weekly, daily, or yearly. An indefinite adverb of frequency doesn't say an exact time frame. For example, always, sometimes, never.
Today we will focus on indefinite adverbs of frequency. Since they are indefinite adverbs, the following are just approximate frequencies. Always is 100%, usually 90%, normally or generally 80%, often or frequently 70%, sometimes 50%, occasionally 30%, seldom 10%, hardly ever or rarely 5%, never 0%. To form a sentence, we should add the subject plus adverb plus main verb. For example, Melinda always works overtime. He never exercises. Subject plus the verb to be plus adverb. For example, he is always happy. Yay! Whoopee! She is usually angry. Adverbs of frequency are used to discuss how often something happens. They are used to show routines or activities that are repeated. So, they are often used with the present tense. When a sentence has only one verb, place the adverb of frequency before the main verb. For example, Jimmy never watches TV. He always reads. When a sentence has more than one verb, put the adverb of frequency before the main verb. For example, they have always come here for Christmas. Merry Christmas! Ho, 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 ho. When using an adverb of frequency in the negative or when forming a question, place it before the main verb. For example, do you usually get up this late? To answer the following questions, use adverbs of frequency. How often do you brush your teeth? Diana, how often do you brush your teeth according to the picture? You must use the frequency adverbs. Okay. Always. I always. Complete the sentence. Okay. I always brush my teeth. My teeth, yes. Very good. Very good, thank you. How often do you study English? Karen, how often do you study English? Usually. Okay, the complete sentence. I usually study English. Study English, okay. Thank you. How often do you take a vacation? Adriana, how often do you take a vacation? I sometimes take a vacations. Okay. How often do you go to the gym? Lucely, how often do you go to the gym? Lucely, how often do you go to the gym? Okay, he
I to the kite, se me olvidó cómo dice. what? To What, the what? what frequency adverb you are going to use this picture, this video? Em, no How alcancé a often? analizar bien. Okay. ¿Aún están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señora. Okay. This is a question. How often do you go to the gym? Okay. ¿Con qué frecuencia tú vas al gimnasio? ¿Usas algunas de estos frequency adverbs? Y completo la oración. Ay, va a llorar. I always, or I hardly ever, rarely, or I normally, or never. I normally. I normally. Excuse me. Okay. I normally go I to normally. the gym. Okay. I normally go to. Es que no alcanzo a escuchar porque tengo el oído tapado en un lado. Okay. I normally go to The gym. Okay. Thank you. Finally, How often do you listen to music? Maria. Yes, Maria. How often do you listen to music? I sometimes listen to music. Okay, thank you, girls. How often do you go to the movie theater? Thanks for watching, and see you next time. Okay, girls. According to the video, the topic is frequency adverbs, okay? Read, please, Adriana, the whole slide. Okay, teacher. A fundamental aspect when they learn any languages is knowing how to get things. Then every time to do this in English, just like in Spanish. We usually use frequency adverbs. For example, you're always complaining. I'm very busy, so I hardly very have time to watch TV. Easter sometimes falls in March, but I usually falls in April. Thank you. Very good. Okay, girls. When do we use frequency adverbs? According to this picture, always 100%. Okay. Usually 90%, generally 18%, often 70%, sometimes 15%, occasionally
30%, seldom 15%, rarely 5%, and never 0%, okay? Is clear? Yes, teacher. Okay. Diana, read. When are frequency adverbs used? These adverbs allow use to explain how regularly something happens. There are different roles that adverbs can play. For example, they can modify the meaning of a verb. He drives quickly. Or an entire sentence. Luckily, he escaped from the accident uninjured. Injured. Yes. Thank you. Okay. When are frequency adverb used? Okay. We use frequency adverb when to explain how regularly something happens or different roles. Okay. He drives quickly. Okay. The adverbs modify the meaning of the verbs. Or entire sentence, luckily he escaped from accident injury. Modify the meaning of the verb. Okay. Let's continue. María, read. Teacher, yo no entendí la otra parte. ¿Me lo podías explicar mejor, por favor? ¿This? Sí, señora. Ok. Bueno, ¿cuándo vamos a usar los adverbios? Para explicar cuando hacemos cosas, con qué regularidad hacemos las cosas, ¿cierto? Acá nos dicen que hay diferentes roles de los adverbios, son diferentes funciones, ¿sí? Por ejemplo, en esta que es he drives quickly, el significado es siempre estás quejándote. Ah, no, sorry. He drives quickly, él maneja muy rápido, ¿sí? O rápidamente. Entonces, esa es la función, nos están explicando cuál es la función de los adverbios, ¿sí? Que van a modificar el verbo, ¿sí? O le van a dar una razón, o le van a... Sí, porque podría ser solamente he drives, ¿ok? Pero le colocamos el adverbio para modificarlo, para hacer énfasis en algo, ¿sí? Igualmente acá. Afortunadamente, él escapó de un accidente sin lesiones. ¿Ok? Acá es más o menos como nos están diciendo, es como qué papel cumplen los adverbios, porque muchos no sabemos qué son los adverbios. Estos son de frecuencia, ¿sí? Estos son adverbios, estos no son de frecuencia. Estos adverbios solamente son adverbios, ¿sí? Nos están diciendo es cuál es el papel que cumple. Los adverbios de frecuencia son estos. ¿Ok? These adverbs allow us to explain how regularly something happens. ¿Es clear? Yes, teacher. Teacher, yo aún no entiendo esa parte, lo de los que no son de frecuencia. Ah, ok, es que son adverbios, o sea, es como decir, por ejemplo, en español, los verbos son un grupo de verbos y se clasifican en indefinidos, definidos, o algo así. Por ejemplo, decir también adverbios son palabras que acompañan el verbo para hacer énfasis en algo, ¿cierto? Entonces hay adverbios de tiempo, hay adverbios de frecuencia, ¿sí me entiendes? Hay diferentes adverbios. En este caso vamos a ver los de frecuencia, ¿sí?
¿Para qué los usamos? Para darle sentido a la frase, ¿sí? Porque, pues, he drives, por ejemplo. He drives. Se conduce. ¿Sí? ¿Y qué? Entonces vamos a completarla, ¿sí? Está dentro del complemento de la oración. Es decir, que ahí en he drives el adverbio es quickly. Yes. O sea, digamos que se hace la oración y se le pondría el adverbio que es como, digamos, el complemento. El complemento. Yes. Ah, ok. Sí, Ok. o sea, acá coloqué esto es como para ver qué son los adverbios, cuál es el rol del adverbio. Sí, puede tener varios roles, varias funciones. La idea Ok. es que ellos pueden cambiar el significado del verbo, ¿sí? O sea, le van a dar sentido a la oración para que no quede incompleta. Ah, ya. Ah, ok, entiendo. Gracias. Thank you, teacher. Ok. Now, María, reads. How do you know which one to use on each occasion? That depends on the level of regularity you want to convey. Ay, profe, no veo casi. Podría aumentar el porfis. Ok. Frequency. How do you say porcentaje? Percent. Percent approximate. 100% of the time. Adverb, always. Example, Edinburgh always has short days in winter. Similar adverbs. 80, no, menos 90% of the time. 80, 90. 80-90% of the time. Adverb usually. Example, winters in Edinburgh are usually very cold. Similar adverbs. Normally, generally. 50 is 70% of the time. Adverb often. Example, it often snows in Edinburgh in winter. Similar adverbs for country. 20-40% of example. Edinburgh sometimes has winters without snow. Similar adverbs occasionally. 5-10% of the time. Adverb hardly ever. Example, the temperature in Edinburgh hardly ever goes over 30 Celsius. Similar adverbs, rarely, seldom. 0% of the time. Adverb never. Edinburgh never has short days in summer. Okay. Thank you. Okay, girls. When a frequency adverb used. Frequency adverbs perform this function and, as the name implies, serve to indicate of how often the action of the verbs occurs. See sentence about the sentence about or with what periodicity the entire sentence has in phrase B and C happens. Okay, B and C happens. With the exception of hardly ever, English frequency adverbs are made up of a single word. But do you know which one to use on every occasion?
Okay, frequency adverbs perform these functions and as the name implies, okay? According to the frequency, we use the different adverbs. Always, usually, often, sometimes, hardly, ever, and never. And similar adverbs, always is only. Usually, normally, and generally. Often, similar adverbs frequently. Sometimes, similar adverb occasionally. Hardly ever, similar adverb rarely or seldom. And never is only. Is clear? Or any question? Teacher, una pregunta. Yes. Cuando dices que según la oración se usan diferentes adverbios. Sí, sí, es así lo que dijiste, sí. Yes. Ahí, o sea, ¿nos podrías dar como un ejemplo? Yes. In Spanish? Sí. Okay. Example, the always. Edinburgh always has short days winter. En Edimburgo, los días de invierno siempre son cortos. Es lo que quiere decir, always. Siempre. Always, siempre. Es cuando lo vamos a usar cuando queremos decir que hacemos algo siempre, ¿sí? Que son todos los días. Usually. The frequency 8 or 9% of the times, ¿ok? Entonces, no es siempre, pero es casi siempre, usually. Usualmente, normalmente, generalmente. Okay, winter in Edinburgh are usually very cold. Or I usually go to the exercise. 50 and 70% of the time, often, que es como en la mitad, ¿sí? Entonces puede ser que yo lo haga en la semana lo haga 3 veces por semana. Entonces, I often go to the restaurant, for example. I often snow in Edinburgh in winter. Y this meaning, en Edimburgo suele nevar en invierno. Okay. Often significa a menudo. O frequently, con frecuencia. 20 and 14%. Sometimes. Es menos de 50. Edimburgo sometimes high winter without snow. En Edimburgo a veces hay inviernos. Okay. Sometimes significa es a veces, ¿ok? Occasionally, de vez en cuando. Esos son los que usamos. Okay. Can you see my screen? Okay, sorry. Thank you, Eliana. Se salió. No. Ok, y en 2014 sometimes, ok, a veces, occasionally, de vez en cuando. I sometimes watch TV, for example. 5 and 10. 5 and 10% of the time. Hardly ever.
or rarely or seldom. La frecuencia es muy poquita, es mínima, pero por lo menos una vez a la semana, una vez al mes. Entonces, I hardly ever eat hamburger, for example. 0 of the time, never. Never. Edinburgh never has short days in summer. O sea, nunca. Nunca son cortos los días en verano. ¿Es clear? Yes, teacher. Thank you. Okay. Continue. Who is missing for it? Luceli. Luceli reads. ¿Me cuenta, profe? Sorry? Es Reads. para leer. Yes. Reads. Reads the whole slide. Teacher, como a mí el internet es un poquito lento, no sé si será la misma pantalla que está. Dice one right. What rules? What rules? Yes. What rules? Okay. What rules do these adverbs follow? The most important rules regarding frequency adverbs in English have to do with their positions within the sentence, depending on the type of verb. Example, verb to be. You are always late. Position of the adverb. The verb to be. Auxiliary verbs and modal verbs. I had of the orem consider become a bigotry. Biggery. Okay. ¿Cómo? Vegetarian. 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 Okay. I can never or never. It's como never. I can never remember his name. Are the auxiliary or modal verb. Rest of the verbs. I usually work on the Thursdays before the verb. The finish, teacher. Okay, thank you. These rules about the position of adverbs may seem a little random. Why put the adverb behind the verb to be and the auxiliaries but before the other verbs? The reason may be related to the pronunciation. Pronunciation, okay? A person who speaks fluent English will almost always contract both the verb to be and the auxiliaries. So
You are late, for example. Okay. Can you see my screen? Or no? No, teacher. Ok. Ya me di cuenta, es cuando le doy salir, que se sale también. Ya, ok. For example. Todos pueden ver el chat, ¿cierto? Sí. Sí, todos. Va a escribir mejor en el chat. Yes, teacher. Ok. Teacher, la pantalla no la veo. No sé si fue que usted quitó la que había en el fondo. My screen. Okay. So, these rules about the position of verbs may seem a little random. Okay, the reason may be related to the pronunciation. For example, you are late. You are late. Yes. A person who speaks fluent English, we almost always contract both the verb, this form. This form. Okay, you're late. You are late. You're late. Okay. To pronunciation, contract both the verb to be. Other example, I have considered. Yes, I have considered the contract both the verb. The is form. I've considered. Okay. So these reasons put adverbs behind the verb to be and the auxiliaries before the other verbs. Okay, if the adverb were located before the verb to be or auxiliaries, it would interface with the contraction. That's why it is placed behind them. Got it? Or any question? This is reason. For example, you are always late. Verb to be, okay? Verb to be is are. So position of adverb after the verb to be, okay? After the verb. You are always, okay? Not you always are. It is incorrect. The correct form is you are always late after the verb to be. Okay. Other example. I have often considered becoming a vegetarian. Auxiliary verbs and modal verbs. What verbs? The verb have. Yes. The verb can. So position of adverb after the auxiliary or modal verb. In the same verb to be. Okay, in the same verb to be and auxiliary verbs and modal verbs. The position of the adverb is after the verb. So rest of the verbs. Example, I usually work on
Tuesday. Okay? So, position of adverb before the verb, nor after, before the verb. Because because don't or haven't a verb to be ni auxiliary verbs. Okay, is clear? Or any questions? Teacher, es decir que para los adverbios de frecuencia se debe usar el contrario, no, ¿cómo se dice? Ok. La contracción, ¿sí? Eso, la contracción con todos los adverbios No. o solo algunos. No, ok. In Spanish, para hacerme entender. Cuando yo les decía que les preguntaba, bueno, ¿y por qué? O sea, la pregunta era ¿por qué en algunas ocasiones va la posición del adverbio antes del verbo y por qué va después? Esa era mi pregunta. Entonces yo decía que ¿por qué? La respuesta es por la pronunciación. ¿Por qué? Porque cuando normalmente pues nosotros como estamos empezando, entonces colocamos, escribimos y decimos la oración completa, sin la contracción, sin la comita, ¿cierto? Entonces, como están acá en el ejemplo. Pero cuando la persona ya habla fluido, cuando la persona ya es un nivel alto de inglés, por lo general habla con contracciones y escribe con contracciones. Sí, siempre usan la comita, pero porque ya tiene un nivel más alto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, voy a colocar, por ejemplo, en una contracción, ¿cómo voy a colocar el adverbio? ¿Sí? Entonces, por eso dice que es mejor tener, bueno, o sea, hay que tener claro cuándo es que va después y cuándo va antes del verbo, ¿cierto? Y, por ejemplo, cuando es con el verbo to be, la contracción, pues entonces no se va a poder colocar el verbo to be, ¿cierto? Si fuera siempre, o sea, si fuera la misma regla para todos, que fuera antes del verbo, ¿sí? Que si fuera antes del verbo. Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero contraer una frase, ¿sí? Dos palabras, ¿sí? Quiero contraer el verbo to be con el pronombre. Entonces no aplicaría ahí. Esa es la razón por la que se coloca a veces antes o a veces después. ¿Cuándo se coloca antes? Before the verb. Rest of the verbs. Cuando los verbos no son ni el verbo to be, ni verbos auxiliares o modales. ¿Cómo? ¿Cuáles son auxiliares? El have, el has, ¿cierto? Modal verbs can, must, ¿sí? O el verbo to be, que es are, is o am, dependiendo. En esas ocasiones se coloca el adverbio primero que el verbo. For example, I usually work on Tuesday. ¿Okay? No decimos I work usually, porque pues ya queda mal. Pero cuando está el verbo to be o cuando hay un verbo auxiliar, sí vamos a colocarlo después. Por ejemplo, you are always late o I have often considered becoming. Okay, girls, is clear? So, teacher. Ahorita vamos a hacer ejercicios sobre eso. Yes. Ay, teacher, so. Sobre todo, pues, chicas, ustedes se van a dar cuenta es que ya se acostumbra uno a ver cómo se escribe normalmente, ¿sí? Ya, pues, no, o sea, con el tiempo se van a dar cuenta que no van a pensar, ay, esto es verbo to be, ay, esto es auxiliar verbs, o para colocarlo, pues, porque uno por lo general, siempre, ¿cuál es el verbo to be? El que acompaña al pronombre que es are, is, am, ¿sí? Cuando van ese verbo to be,
el adverbio va después. Entonces va el pronombre, you, luego va el verbo to be, are, y luego va el adverbio, always. ¿Sí? Esa regla funciona también para cuando colocamos verbos auxiliares que son como have, can't, ¿sí? Lo mismo, la posición del adverbio va después de ese verbo auxiliar o ese verbo modal. Esas son las excepciones. Del resto de verbos, work, dance, run, o sea, todo el resto de verbos, va primero el pronombre, I, luego va la posición del adverbio, usually, often, sometimes, y luego sí va el verbo. So. Okay. Teacher, pues yo quiero, pues, si no hay mucha molestia, quiero preguntarle unas cosas. Lo que pasa es que, como yo no había podido ingresar en las primeras clases con usted, por lo del problema que tenía de internet. Bueno, lo que pasa es que, pues, como obviamente cuando comenzamos todos nos presentamos y todo eso, yo en realidad, yo quiero aprender inglés, pero tengo muchos problemas. Me dificulta mucho estas partes que está explicando. Pues ya yo había visto algo similar, pero no sé cómo comienzo yo a aprender, digamos, el auxiliar, el verbo, todas esas cosas así, como que hay veces que el complemento cuando lo estoy haciendo me enredo. Entonces, o sea, la estructura en general, me gustaría como, no sé, si usted me pudiera dar como una orientación para yo buscar, pues aparte de las clases, Okay. para estudiarla. Sí, claro. Y Sí, también lo claro. de la pronunciación, me disculpa, pero como la verdad me dificulta la pronunciación también. He estado practicando, anteriormente no podía ni pronunciar una palabra. Gracias a Dios he como medio soltado algunas ahí a trancones, pero lo he hecho. No, don't worry. Don't worry. Ok, chicas, no se preocupen porque todos estamos aprendiendo. Yo también tengo cosas por mejorar y obviamente este espacio es para eso, ¿sí? Y pues, por ejemplo, algo que me pasaba a mí bastante era el miedo. Entonces, por lo menos ustedes no tienen me he dado cuenta que ustedes no tienen ese problema, pero a mí sí me daba mucho miedo. Entonces, cuando yo estaba en clases o algo así, el miedo me bloqueaba y no podía ni siquiera hablar a veces. Entonces, a mí, por ejemplo, estas clases me sirvieron para perder el miedo, para empezar a hablar, luego para empezar a mejorar el speaking, luego el listening. Entonces, es un proceso, ¿sí? No se preocupen porque todos estamos en un mismo nivel, ¿sí? No hay más ni menos, en el mismo nivel estamos aprendiendo y claro que sí, con mucho gusto, Lucely, yo te voy o sea, aparte de la clase te voy a mostrar, por ejemplo, la estructura de la oración, cuál es el verbo to be, auxiliar verbs, modal verbs, para que vayas entendiendo, ¿ok? Don't worry. Ok, gracias. Thank you. You're welcome. Who is missing for it? Karen? Yes, mi teacher. Reads. Me estaba poniendo very sad porque no me había llamado. No. Bueno. Exception and variance. Variance. Bueno. As in Spanish, adverbs are not the only way to indicate frequency. It is also possible to use expressions consisting of several words, especially
to Those. those that include every and a Bradley goes to French class every Tuesday and Thursday. Tanya traveled abroad at least three times a year. Sophie Pons her grandmother 11 week. A week. Yes. Thank you. Section and variants. Okay. This example. Bradley goes to French class every Tuesday and Thursday. Every is the adverb, the frequency adverb. Okay. Tanya travels abroad at least 3 times a year. At least is frequency adverb. Sophie phones her grandmother once a week. Once is adverb, frequency adverb. Okay, this is exception and variance, como en todo, ¿sí? Que hay unas excepciones, unas variaciones. Entonces, estos son algunos, ¿ok? Every, at least, once. ¿Ok? ¿Por qué lo digo? Pues para que los tengamos claros de que también se pueden usar, pero pues generalmente son los que estamos viendo acá. ¿Ok? Always, usually, generally, que es lo que normalmente usamos. Lo van a ver pues lo mismo, lo usan personas que ya tienen un nivel muy alto y pues no se fijan tanto en si esto es un adverbio de tanto porcentaje o algo así, sino que ya para ellos es tan normal que usan estos también. ¿Ok? But don't worry, this is adverb frequency I study is it is, ¿ok? So, who is missing for read? Ya todos leyeron, ¿cierto? Adriana reads. Okay, teacher. So remember, although there are general rules for correctly placing frequency adverbs in prayer, some of them may not respect them. For example, when the speaker wants to I'm sorry. Remember, although there are general rules for correctly placing frequently adverbs in sentence, some of them may not respect them. For example, when the speaker wants to emphasize adverbs, it is common to place it at the beginning or even end of the process. This occurs especially in adverbs that suggest a verage
Average. 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 Frequency, such as usually, often, sometimes, etc. Or yes. Yes, etc. Notice the phrase. Phrase. I saw phrase. Phrase. Okay. Yes. I sometimes work on Saturdays. It is a correct phrase and follows the rules we have set out in the previous section, but you can also say, sometimes I work on Saturdays. Thank you. Okay. Okay, exception and variance. These examples, sorry. This example, okay. Although there are general rules for correctly placing frequency adverb in sentence, okay? This is correct. This is correct. The sentence. I sometimes work on Saturdays, but sometimes I work on Saturday also is correct because move the word sometimes to the beginning of the sentence highlights that this fact may surprise. We imagine that the speakers always had Saturdays off, por ejemplo. ¿Ok? Las dos frases son correctas. Hago énfasis en esto para que si encuentran, por ejemplo, que el adverbio va primero de la oración, ¿sí? Va separado por una comita, también se puede hacer. ¿Por qué lo hace? Por ejemplo, podemos decir que en este ejemplo, el speaker, siempre hace eso, los Saturdays, ¿sí? Entonces, siempre no, siempre sometimes, ¿ok? Es para hacer énfasis en que solamente son estas veces. La persona quiere decir que tenga en cuenta que solo es esto, sometimes I work in Saturday, ¿sí? Para que no, digamos, no le estés molestando otros días. Entonces, sometimes I work on Saturday. Es porque quiere hacer énfasis en la frecuencia, ¿sí? En el adverbio frecuencia. Quiere hacer énfasis para que las personas, los oyentes, nos demos cuenta de que, o sea, le prestemos más atención, ¿sí? Pero la forma correcta, pues, sería I sometimes work on Saturdays. Está bien. Las dos maneras están bien. Pero es cuando, lo que les digo, quieren hacer énfasis en algo, quieren resaltar algo para que las personas que están oyendo le pongan más atención, ¿sí? Don't worry, no se preocupen porque que digan, ay no, bueno, pero entonces, ¿cómo lo hago? ¿Hago sometimes o sea, la primera forma o la segunda forma? ¿Ok? Les digo, entonces nosotros usamos esta, I sometimes work on Saturday, the structure, ¿ok? Está bien, pero pues si queremos hacer énfasis en la frecuencia, podemos hacer esto y no está mal, ¿ok? No está mal. Pero pues tenemos que tener cuidado cómo lo vamos a usar. Ahí sí tenemos que prestar atención si hay verbo auxiliar, si hay verbo, sí. O sea, no, pues no pienso que nos preocupemos o que en usar esto, en usar esta estructura, sino que es tenerla presente por si la encontramos en un texto o si escuchamos
un audio o que alguien lo dijo así y no le vamos a decir, no, no, está mal, está usando el verbo de frecuencia mal, sino que ya sabemos que esa persona quiere que le pongamos atención a lo que está diciendo, que es a veces o que eso es siempre o que casi nunca o que nunca, ¿sí? Pero no es más. Pero por ahora nosotros vamos a usar la estructura normal. ¿Ok? Esta. I sometimes work on Saturdays. We can group the adverbs into two groups. Diana, reads. We can group the adverbs into two groups. I always go to school by bus. I usually get up at 7. I often watch TV in the evening. I sometimes have lunch in a restaurant. I never arrive late. Sí. Para que entendamos más y que sea un poco más fácil, podemos hacer estos dos grupos. Okay, group one. The adverbs of this first group are placed between the subject and the verb as long as the verb is not to be. If it's to be, we will put behind the verb. Okay. For example, my grandmother doesn't go out. She always at home. ¿Ok? El adverbio de frecuencia va detrás del verbo porque se trata del verbo to be, que ya lo habíamos visto. Este es el grupo 1. ¿Ok? This is group 1. What adverbs in group 1? Always, usually, often, sometimes, never. Los podemos clasificar aquí, ¿ok? How often, usually y sometimes también se pueden escribir al principio de la oración, que era lo que estábamos viendo ahorita. For example, sometimes I have lunch in a restaurant. Okay, this is an exception, but for now, pay attention. This group 1, the adverb of the first group are placed between the subject and the verb. Okay, as long as the verb is not to be. Okay, cuando no hay verbo to be, cuando no hay verbo auxiliar, cuando no hay verbo modal, lo vamos a clasificar en el grupo 1 y el adverbio va después del pronombre. Ok, ¿es clear? Yes, teacher. Ok. Continue on group 2. Karen. Professor, is group 2. Every day I have homework. Every day plus day. Day. Remember, day. Every Tuesday. Every Monday I have my English class. On plus day plus S. Yeah. On Thursday. On Monday, I go to my English class. On
Once, que me olvidé la palabra, once a month. Once a month I have a test. Week, no. Twice. Twice a month. Twice a month I have a date. 3 times a month. I work every day. Sigan con eso así. Once a week. Once a week. I have my English class one Tuesday and Thursday. Profe, ¿cómo era este? Twice. Twice a week. I play tennis once a week. 3 times a week. I go to the gyms twice a week. Twice a week. Yes. Okay. Group 2. Group 2. These adverbs can go both at the beginning of the sentence and the end. Okay. Puede ir antes o puede ir después. Okay. Depending. Por ejemplo, acá ya vemos que hay verbos auxiliares o que son otros adverbios, ¿sí? Que no habíamos visto antes, ¿cierto? Eso no los habíamos visto. Habíamos visto estos. So, group 2, esos también los podemos usar porque cuando nos preguntan con qué frecuencia hace la tarea, con qué frecuencia va a clases de inglés. Entonces podemos responder con estos adverbios, ¿ok? Every day, every Monday, on Mondays, once a month, ¿cierto? Una vez al mes, twice a month, every day, once a week, ¿ok? Estos también se pueden usar para responder preguntas que tengan que ver con la frecuencia de las actividades y pertenecen al grupo 2. Puede venir tanto al principio como al final. Okay, no problema. Okay, no puede ir, no hay problema si se coloca al principio o al final. Lo que sí no se puede colocar es en medio. Ok, en medio sí no se puede colocar. Exercise. Maria. Each of the following phrases contains an error, okay, and mistakes. Find him and correct him. Maria, what is the error of this sentence? The first sentence. I am. Okay. I am. Always. Always. Happy. When. Cuando yo termino. No, I early finish. No, this is correct. I finish. Okay. I finish. Finish. Work early. Work early. Yes. Very good.
Very good. The mistakes is the position of the adverb, okay? Remember, am is to be, verb to be. So first, we put before adverb, okay? Good job. Lucila. The second sentence. What is the mistake or error of this sentence, the second sentence? Luceli. Luceli here, okay. Adriana, please. The second sentence. What is the error? The error is never Susan has been to Thailand. Okay. Thailand. Okay. Is error or mistake is never, the position never. So okay. Adriana, this is maybe, but the correct form is Susan has, okay, auxiliary verb, never been to China. Okay. Adriana quiso de pronto hacer énfasis en que nunca ella estaba allá. Okay, it's correct because the both is correct. Diana, the next question. The next sentence. Gerald needs to take his sería como el auxiliar. No. Gerald needs to take his is correct. Medication. Okay. Gerald needs to take his el su de él. Faltaría el take. To the his. Okay, sí, yes. To take. To take his Medication. Okay, this mistake is, o sea, el error está es solo una palabra. 3 veces. Gerald necesita tomar su medicamento 3 veces al día.
His medication 3 times for day. Remember, okay, or remember, okay, acá. Exceptions and variants, does that include every and a? Okay, every and a. Gerald needs to take his medication 3 times a day. Yes, perfect. Yes, very good. A day. Okay. Remember, cuando hay excepciones, no. Exception and variance. Every, okay, a. Good job. Karen. I three, creo. I three two always arrived. I try. Sí. Always. No. Después del 3 va el 2. Ahí. 2. No. No, profe. Después del 3. Al piecito del always. Eso ahí. I try to always Arrived at the office before 9. Yes or no? 9 a.m. Remember, two always accompanying the verb arrive, ¿ok? No lo puedes separar. El to siempre va cuando vamos a separar dos verbos, ¿cierto? Try, arrive. ¿Ok? Entonces, este siempre tiene que ir con el arrive in this case. Entonces queda I try always to arrive at the office before 9 a.m. So, remember, try is a verb, auxiliary verb, or to be, or modal verb, or normal verb. Try. Is verb to be or is modal? No. Okay, no. Because this verb put after. Okay, after the. Como no es verbo to be, no es un verbo auxiliar, tampoco es un verbo modal, es un verbo normal, ¿cierto? So, lo colocamos después del always. Al verbo. Yes. Okay. Ahí voy entendiendo. Yes. Don't worry. María. The next. ¿Qué es Almería?
teacher? This is a city. A city or... Sí, a city. Se refiere como una ciudad. Almería. Doesn't. Hardly ever. No. Okay. Hardly ever, what meaning in Spanish? Está al lado de Rarely. Yes, really. So, si estamos diciendo que rara vez, casi nunca, ¿cierto? Casi nunca o rara vez, está mal negarlo, porque ya estamos diciendo que casi nunca, ¿cierto? Queda redundante colocarle la negación. Únicamente es quitarle la negación. Okay. ¿Cómo quedaría entonces? It's hardly ever rain in Almería. Okay. Este caso no ha salido, entonces pues por eso no lo había explicado, pero entonces es redundante, no podemos estar negando y diciendo también que es rara vez. O sea, ya decimos que es muy poco, casi nunca, entonces no hay necesidad de la negación. Okay, so let's practice. Let's practice. Can you see my screen? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Start, Luceli. Rewrite the complete sentence. Use the adverb in brackets its usual position. For example, I play tennis on Sundays. Often, okay? In this case, the frequency adverb is often. So the answer is I often play tennis on Sunday. Okay? Is at the adverb. This is example. The first, Luceli. The first sentence.
¿Cómo quedaría la oración esta agregándole often? Often. ¿Va primero often? No, listen. ¿Qué va Often. primero? Va primero el pronombre. He. He often. Yes, he often. The radio. Listen. Listen the radio. To the Right. radio. Yes. Very good. Thank you. Karen, the second sentence. Ok, teacher, pues aquí lo estoy cuadrando y tengo dos, pero usted mirará cuál. La primera, the write something, a book, o the something write a book. Yes, the second. La segunda, ¿cierto? Entonces siempre el verbo se pone al piecito del primero, ¿cierto? Coloca, pero lo que les decía, desde que no sea el verbo to be, ¿sí? Por ejemplo, sí, si sí. dijera they are, que es el are, am o is es to be, entonces se coloca primero. Ay, Bueno. sorry. They something write a book. Ok, teacher. O si llevara el have o el can, por ejemplo, el can que es modal, o el, bueno, aquí se me escapan otros, pero por lo general, read, listen, todos los verbos que son, podemos llamarlo verbos normales para caracterizarlos ahí, van después, ¿ok? Estos van después del adverbio. Good job. Diana, continue. Diana. The third sentence. Se escucha muy bajito. Okay, escucha. The third sentence. Speed. Never. Gets. Angry? Yes, very good. María. Tom is usually very friendly. Tom is usually very friendly. Yes. Tom usually very. Tom is usually. Yes, perfect. Okay. Is verb to be. Okay. Perfect. Who is missing? Adriana. Entonces es I sometimes take sugar in my coffee. Yes, perfect. I sometimes take sugar in my coffee. Yes, very good. ¿Alguien me faltó? Creo que no. Okay, girls. Very good.
I sometimes take sugar, que me quedó mal. Ahí está bien. I sometimes take sugar in my coffee. Ah, porque me faltó el puntico. Okay. This is correct. Okay, girls. The next activity. Okay, no entiendo. Sorry, es que cambiaron estos buscadores y ahora es todo raro. This is... No. What? No. No. Tocó mirar uno por uno. No sé por qué no me sale. Miremos el siguiente. Okay, girls. Ya el tiempo se acabó. Tengo varias actividades que pues pensaba hacerlas aquí, pero pues igual usted las puede hacer en la casa. Sin embargo, no sé por qué no me sirve el link. Los voy a buscar nuevamente. También tienen un jueguito en Kahoot, pero eso lo podemos hacer al inicio de la clase de mañana. ¿Ok? Para no demorarnos más. So girls, we finish. Thank you, girls, for your attention and participation, and see you tomorrow. Okay. Okay, teacher. Okay, teacher, thank you.